Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un tercer ejercicio donde consideremos tuplas, ¿ok? Entonces, en este caso el ejercicio dice lo siguiente. Los tramos impositivos para la declaración eh, de la renta de un determinado país son los siguientes. Fíjate, aquí tenemos los tramos impositivos. Si la renta de una persona es menor a 10.000, su impuesto es del 5%. Si está entre 10.000 y 20.000, debe pagar un impuesto de 5.000, o sea, de 15%. Si está entre 20.000 y 45.000, su impuesto es del 20%, y si percibe una renta mayor a 45.000, su impuesto es del 35%. Entonces dice aquí, escribir un programa que pregunta al usuario su renta anual y muestre por pantalla el tipo impositivo que le corresponde. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, por ejemplo, el usuario va a ingresar su renta, no sé, 15.000, y el programa le tiene que decir qué porcentaje de impuesto tiene que pagar. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es poner un título a nuestro programa que diga, por ejemplo, pago de impuestos. Vamos a poner aquí un print y tenemos que solicitarle al usuario que ingrese su renta anual. La renta anual es un número que puede ser decimal, pero lo vamos a considerar anual, o sea, lo vamos a considerar entero para no tener que trabajar con decimales sin ningún problema. O sea, pueden ustedes trabajar con decimales también, pero yo lo voy a definir como una variable entera. Entonces voy a poner aquí renta, un número entero. Ponemos aquí input y vamos a poner aquí un mensaje que diga ingrese su renta anual. ¿Ok? Y con eso el usuario va a ingresar la renta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Decirle qué tramo de impuesto le corresponde, si le corresponde un 5, un 15, un 20 o un 35. Fíjate entonces que como los impuestos son valores fijos que no van a cambiar, los podemos almacenar en una tupla, ¿verdad? Porque las tuplas guardamos los datos que nosotros no queremos cambiar. Entonces podemos almacenar los impuestos en una tupla y después ir llamando. Entonces pongo impuesto y fíjate que el impuesto puede ser del 5%, puede ser del 15%. Uy, vamos a ver aquí, 15%, puede ser del 20% o puede ser del 35%. ¿Sí? Incluso le podemos dejar ahí un pequeño espacio para no tener todo eso tan junto. Bien, entonces ahora sí tenemos que empezar a preguntar en qué tramo está su renta. Entonces, si la renta del usuario es menor a 10.000, si la renta es menor a 10.000, ¿verdad? Uy, ahí no puse. Ahí sí, es menor a 10.000, entonces, ¿qué tenemos que poner? Un mensajito, voy a poner un f-string, que diga el impuesto que usted debe pagar, que usted debe cancelar, por ejemplo, debe cancelar la renta percibida, por su renta percibida anual, es del, y aquí vamos a decirle cuál es el tramo impositivo, que en este caso corresponde al 5% y que es el primer elemento de nuestra tupla. Entonces pongo aquí impuesto en posición cero. Y así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si su renta está entre 10.000 y 20.000? Entonces ahí vamos a poner el if renta. Supongamos que ahora la renta es menor a 20.000. ¿Ok? Entonces ponemos un mensaje que diga el impuesto. Uy, ahora me doy cuenta de que escribí impuesto. Ahí sí. El impuesto, ahí sí, que usted debe cancelar por su renta percibida anual es del, y ahora le vamos a decir que en este caso la renta que debe pagar es del 15%, ya no es del 5%, por lo tanto ponemos impuesto y ahora tenemos que sacar lo que está en la posición. ¿Sí? Fíjate que acá hay algo interesante, ¿ok? Porque aquí decía que la renta tenía que estar entre 10.000 y 20.000, y aquí yo puse simplemente menor a 20.000. ¿Por qué no puse que esto tenía que ser también mayor a 10.000? ¿Se fijan? Así. Bueno, se puede hacer perfectamente y no hay ningún problema, pero también podemos dejarlo solamente así. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros ingresamos la renta, lo primero que hace la renta es pasar al if. Y el if va a evaluar, a ver, ¿la renta es menor a 10.000? Si no es no es menor a 10.000, pasamos directamente al if. Y pregunta, a ver, si la renta no es menor a 10.000, ¿será menor a 20.000? Si es menor a 20.000, necesariamente también tiene que ser mayor a 10.000, porque si hubiese sido menor a 10.000, se hubiese quedado acá y no hubiese pasado para acá. ¿Se fijan? Si la renta no es menor a 10.000, significa que tiene que ser mayor a 10.000, necesariamente, porque si no nos hubiésemos quedado acá. Entonces pasamos acá y aquí tenemos, a ver, la renta es mayor a 20.000, o sea, es menor a 20.000 y también es mayor a 10.000. Entonces ahí se cumple ese encasillamiento que teníamos arriba, ¿se fijan? También podríamos poner aquí entre 10.000, em, menor a renta, menor a 20.000, no hay problema. Pero se puede poner así sin ningún problema, nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Bien, ahora tenemos que programar la siguiente opción. Dice, si ahora el tramo está entre 20.000 y 45.000, o sea, ahora tengo que ver que sea menor a 45.000, debe pagar 20%. Entonces aquí ponemos, el impuesto que usted debe cancelar por su renta percibida anual es de, y ahora aquí vamos a poner impuesto en posición 2, porque aquí en la posición 2 tenemos el 20%. ¿Ok? Y por último, ya la última opción, si el usuario recibe más de 45.000, su tramo impositivo es del 35%. Entonces ponemos un else que diga acá, vamos a copiar este mensajito para no volver a escribirlo, y dice, el impuesto que usted debe cancelar por su renta percibida anual es del, y ponemos ahora dentro de nuestra tupla lo que está dentro de la posición 3, que sería el 35%. ¿Se fijan? Y así de sencillo ya tenemos programado esto. El usuario lo único que va a tener que hacer es ingresar su renta anual y nosotros vamos a saber inmediatamente qué tipo de impuesto tiene que pagar. Fíjense que en este caso los impuestos fueron los que guardamos en una tupla, ¿sí? Porque esos son los datos inmutables. Vamos a recibir, o sea, vamos a revisar si esto está bien. Ya, supongamos que tenemos una renta anual de 5.000. Fíjate, aquí dice que mi tramo impositivo es del 5%. Claro, porque el ejercicio decía, y lo podemos ver acá arriba, acá, dice que si percibimos menos de 10.000, nuestro impuesto es del 5%. Así que aquí está funcionando de maravillas. A ver, ahora vamos a poner, por ejemplo, una renta de 12.000. Ah, ahora me toca el 15%. Claro, porque si estoy entre el 10 entre 10.000 y 20.000, me toca el 15. A ver, voy a poner ahora otra renta. Por ejemplo, 33.000. Ahora me corresponde 20%. Claro, porque 33.000 está entre 20.000 y 45.000. Y por último, voy a poner una renta anual de 100.000. Ah, mira, aquí dice que mi impuesto es del 35%. O sea, esto está funcionando perfecto. ¿Ok? Entonces, esto es un ejercicio bastante sencillo, simplemente para que ustedes vean en qué parte es donde nosotros utilizamos básicamente la tupla. ¿Sí? Eso es lo que interesa. ¿Ok? Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes puedan tener, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos muy bien.